Venimos hablando de un texto de 2 de Crónicas 7:14 y volvemos a hablar porque estamos haciendo una serie de mensajes, hoy es el tercero. Este texto habla de una aparición que el Señor le hizo a Salomón luego de que él consagró el templo y Salomón había pedido a Dios que Dios lo oyese. Y Dios le responde desde el versículo 12, 2 de Crónicas 7:12 en adelante. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Vale decir, situaciones de extrema dificultad. Este era un pueblo agrícola. Si no había lluvia, no podían cosechar. Si no podían cosechar, morían literalmente de hambre. O si mandara langosta, así, en ese caso había una cosecha que había sido devorada. La gente tenía hambre. O si enviare pestilencia a mi pueblo, plagas, enfermedades. Esto era muy común, nosotros estamos acostumbrados, hoy en día, gracias a Dios, hemos avanzado en la salud. Pero en los tiempos antiguos las enfermedades se contagiaban muy rápidamente, no había antibióticos y la gente moría, a veces mucha gente, por una enfermedad que en este momento no nos hace nada. Si esas cosas de grandes dificultades sucedían, Dios da el remedio. Y está en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros hemos hablado hace 2 semanas de humillarse, de lo que significa la humildad. La semana pasada Nico nos habló sobre el significado de la oración y hoy vamos a hablar este concepto de buscar el rostro de Dios. Cuando uno menciona esta expresión, buscar el rostro de Dios, seguramente si tú lo dices con un incrédulo, te va a decir, pero ¿cómo es eso? Dios, si Dios existe y Dios es todopoderoso y Dios es infinito, no puede tener un rostro como los seres humanos. Y eso es verdad, ¿no? Dios no tiene un rostro con arrugas como nosotros. Pero la Biblia tiene la bendición de ser un libro tan complejo que no se termina de estudiar, pero al mismo tiempo tiene mensaje tan claro que cualquier persona lo puede creer y vivir. Y cuando la Biblia está hablando de ver el rostro de alguien, está diciendo de una manera sencilla que hay una relación cercana con esa persona. Entonces, cuando nosotros decimos buscar el rostro de Dios, estamos hablando de establecer una relación cercana. Nosotros tenemos la costumbre también de decir que los amigos, por ejemplo, estamos escribiendo una carta, decimos, mira, te digo todas estas cosas, pero después cuando hablemos cara a cara, te explicaré mejor, porque cara a cara hay más comunicación. Tú miras mis gestos, el tono de mi voz, puedes escuchar. Cuando nosotros estamos buscando el rostro de Dios, estamos tratando de tener cercanía con Él. Y yo quiero hablar de lo que significa en la práctica buscar el rostro de Dios. Las personas se reconocen por su rostro. Aunque tú conozcas bastante a una persona, te puedes confundir si no ves su rostro. A mí me sucedió, nosotros llevábamos muchos años de casados ya con mi esposo, pero nos habíamos trasladado a otra ciudad y estábamos conociendo iglesias para determinar a qué iglesia nos íbamos a integrar. Y era una iglesia muy grande esta, yo entré y vi a lo lejos
a mi esposo sentado de espaldas a mí. Y me acerqué. Cuando lo miré cara a cara, no era mi esposo, lo había confundido. Nunca me pasó y nunca me volvió, gracias a Dios nunca me volvió a pasar. Este hermano, que nunca yo había visto, tiene el mismo apellido de la mamá de mi esposo. Y supongo que a la larga son parientes, porque era increíble el parecido de los dos bergeros. Él era bergero y mi esposo de parte de mamá es bergero también. Hasta que no vi el rostro, no lo reconocí. Nosotros necesitamos esa cercanía con Dios y vamos a tratar de descubrir lo que implica buscar el rostro de Dios. La primera cosa que implica buscar el rostro de Dios es intimidad, cercanía, aproximación. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nos acercamos repetidamente a Él, de una manera voluntaria y de una manera perseverante. Tú vas a Dios porque no quieres ir a otro lugar. Tú puedes ir a otros lugares. Si estás agobiado por un problema, puedes ir y emborracharte. Y se te olvida el problema por un rato, claro. Pero cuando tú comprendes que tu problema no es que no tienes el aumento del sueldo, tu problema no es que no te vas de vacaciones, tu problema no es que no ganaste la lotería, tu problema está dentro y no fuera. Entonces tú vas a Dios porque entiendes que aunque no sepas qué hacer, tú tienes un lugar a donde ir. Y es la presencia de Dios. Y si tú lo buscas, este texto de Jeremías es precioso. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ese es el requisito para tener intimidad. Buscarlo de todo corazón. Notemos que está muy interesante que esto está en plural. No solamente es algo que Dios quiere que te suceda a ti en particular, sino que es algo que Dios quiere que nos suceda a todos y cada uno de nosotros y a todos como pueblo. Entonces la primera cosa que significa buscar el rostro de Dios es intimidad. Hay una segunda cosa que incluye buscar el rostro de Dios y es la necesidad de concentración. Todos nosotros pasamos por problemas. No existe nadie que no pase por problemas. Sería fuera de este mundo. Y tú sabes que en medio de tus problemas, Dios tiene una opinión. Porque Dios tiene opinión sobre las cosas. Y tú quieres conocer esa opinión. Y entonces vas a buscar el rostro de Dios porque quieres saber su opinión. ¿Cuál es su voluntad? Tú quieres escucharla, tú quieres entender cuál es esa voluntad. Y para poder hacerlo, tú tienes que hacer lo que dice este salmo. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la tarde te presento mis ruegos. Y quedo a la espera de tu respuesta. A la espera. Este es un ejercicio que todos los cristianos que hemos transitado algún tiempo con Dios hemos tenido que hacer. Esperar. Déjame decirte que eso es muy bueno que nos pase. Esperar. Y para poder escuchar lo que Dios quiere, tú tienes que tratar de apagar las voces, tratar de silenciar las voces que están a tu alrededor, porque tenemos muchos ruidos, muchas interferencias, algunas de las cuales son válidas. Tengo un horario para llegar al trabajo, mis niños tienen un horario para almorzar, de pronto no tengo nada en la nevera, necesito hacer las compras, pero cuando nosotros estamos demasiado pendientes de todas esas cosas y perdemos de vista la relación con Dios, dejamos de oír su voz y eso es peligroso. Porque la Biblia nos dice que el espíritu puede contristarse y puede apagarse.
se nos dan instrucciones de que no apaguemos al Espíritu y no contristemos al Espíritu. Y esto ha sido otra cosa que también he descubierto de una manera práctica esta semana. Mira, siempre mi esposo me ha cuidado, ¿no? Así que cuando llega el frío, aquí en Caleta tenemos una estufa a leña. Cuando llegó el frío, él se ocupó de comprar la leña y se ocupó de traerla, y se ocupó de encender el fuego y se ocupó de mantener el fuego, pero mi esposo estaba de viaje. Así que yo tuve que aprender a encender el fuego. Él me enseñó. Bueno, me resultó tan difícil, acomodé los tronquitos, lo encendí. El problema no era encender en realidad el problema no es encender el fuego. El problema es mantener el fuego. Si le pones un tronquito desviado, se te cae todo, se te apaga. Los tienes que acomodar. Después se apaga igual, tienes que volver a prenderlo. Tienes que moverlo. Es realmente trabajoso mantener el fuego ardiendo. Y el fuego del Espíritu también es trabajoso mantenerlo. Debemos poner leños de oración, debemos poner leños de la palabra, debemos poner leños de meditación. ¿Qué quiere decir esto, Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago? Como una oración continua mientras plancho y lavo la ropa. Esa ventana con el cielo. Yo he descubierto muchas cosas haciendo así, charlando con Dios mientras hago otras cosas. Pero si no ponemos, lo cierto es que si no ponemos leña, el fuego se apaga. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos en concentrarnos en eso para poder recibirlo. Entonces, hablamos de una intimidad, hablamos de una concentración y otra cosa que requiere buscar el rostro de Dios es la guía, la dirección. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, queremos saber lo que Él opina, su camino, su voluntad. Este texto del Salmo 32 es bastante gracioso si tú te pones a pensar, porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Estas son palabras de Dios a sus hijos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién tú fijas los ojos? Sobre lo que estás prestando atención. Dios está diciendo, me estoy ocupando de que descubras cuál es el camino que tienes que andar. Estoy prestándote atención, no te pierdo de vista, para que tú decidas ese camino. Pero me causa gracia la parte que sigue. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y digo que esto me causa mucha gracia, porque recuerdo una anécdota familiar de mi esposo. No sé si vosotros sabéis que Daniel es maestro de escuela elemental. Antes de ser bancario, estudió, se graduó de maestro de escuela elemental y aceptó un puesto como director de una escuela de personal único con todos los grados, todos los cursos a cargo, en medio de un monte casi imposible de entrar en Argentina. Eso era porque pagaban mejor, era la posibilidad de tener una titularización. Y bueno, se fue a trabajar allí. Era 15 kilómetros, camino de tierra del pueblo más cercano, y camino de tierra que es realmente intransitable. En España no existe ningún camino de tierra como el que existe ahí, os lo puedo asegurar, o por lo menos de lo que yo haya visto. Así que él, para poder llegar allí, si llovía, nadie podía pasar, vivía en la escuela. La escuela tenía la casita para la persona que trabajaba allí, él vivía ahí. Y pasó un año ahí y tiene muchas anécdotas. Una de ellas fue que en un momento él se compró una moto para poder moverse. En un momento fue a visitar a los papás de uno de los chicos de la escuela y se le rompió la moto. Así que
él tenía que volver a la escuela. Y como iba a volver a pie, era muy lejos. Entonces el dueño de casa le dice, maestro. Es una manera de hablar en Argentina de la gente inculta. Maestro quiere decir. Maestro, no se preocupe, yo le presto la mula. Así que vosotros imagináis, Daniel se subió a la mula, dice, la mula sabe el camino. Daniel se subió a la mula e intentó ir por el camino normal. El camino que se transita, el común, el que le hacía con la motocicleta. La mula sabía el camino en medio de la selva, dando vueltas, y os lo tenéis que preguntar a él porque es muy divertido cómo lo cuenta. Se bajaba, la golpeaba, la tiraba, la mula fue por su camino. Llegó a la escuela arañado, cansado. La mula fue por su camino. Nosotros a veces somos como las mulas. Vamos por nuestro camino. Y Dios está tratando de decirnos, pero reflexiona, no sea tan terco. Y nosotros, y dale. Hay un caso, y esta historia lo vamos a estudiar la semana próxima, está en el libro de los Hechos, por favor, podéis buscarlo en Hechos 16, lo que tenemos que leer para la próxima semana. Es una historia interesante porque aquí hay gente que está obedeciendo. No es terca, está obedeciendo todo lo que ha entendido. Jesús dijo que teníamos que ir y predicar, esta gente estaba yendo a predicar. Jesús dijo que teníamos que ir a todo lugar, esta gente estaba armando su itinerario de viaje. Estaban haciendo lo correcto. Es como cuando tú dices, bueno, tomé esta decisión, hice este plan, está bien, es bíblico, sí es bíblico, pero de pronto sale todo mal. Y quiero ver este caso porque realmente es muy interesante. En Hechos 16, desde el 6 en adelante, si lo tenéis, dice, está hablando del segundo viaje misionero. Las personas que están haciendo este viaje son Pablo y Silas, y aquí, en este último punto que vamos a leer, se une Lucas, el autor del libro de los Hechos. Y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, hay algunas situaciones así en nuestra vida. Estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que entendimos que Dios nos dijo que hiciéramos, y de pronto el Espíritu Santo, las circunstancias, nos lo impiden, nos traban. Yo me imagino el desconcierto. Si yo hubiera estado acá, en esta situación, yo seguro entraba en crisis. Señor, ¿qué está pasando? Si tú me dijiste que predique, yo estoy predicando, no me deja. ¿Por qué? Y yo me imagino a esta gente orando, clamando, Señor, ¿qué quieres hacer? Y el versículo que sigue dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Los misioneros estaban en lo que actualmente es el Asia Menor. Habían comenzado el segundo viaje visitando las iglesias del primer viaje misionero. Y ellos querían seguir allí, en esa zona. Probaron 2 destinos. Dios dijo, no pueden hacer eso. Pero en la visión, Macedonia, el varón macedónico, está hablando de que es un varón griego. Macedonia era el norte de Grecia. Y este varón le decía, ven aquí, ayúdanos. Lo que estaba sucediendo no es que había una contradicción del Espíritu a la gran comisión, sino que el Espíritu Santo tenía una estrategia precisa
para la gran comisión. Y entonces los misioneros deciden ir a Europa, a Grecia, en Europa. La primera llegada a Europa. Y los estudiosos de las civilizaciones dicen que toda nuestra cultura occidental se forma a través de este segundo viaje misionero. Lo que ellos querían hacer era bueno, sí, pero Dios tenía un plan mejor. Y nosotros tenemos que tener esa disponibilidad a oírlo. Entonces vamos a tratar de recapitular un poquitito sobre estas cosas. Para poder recibir la bendición de Dios, como leímos en Segunda de Crónicas, tenemos que hacer una búsqueda, no solo personal, sino comunitaria, como parte de la familia de Dios, como parte de su pueblo. Comenzamos a buscar a Dios procurando tener intimidad con Él, cada uno haciéndose responsable de cuidar el propio fuego, de cuidar su propia vida espiritual, un día, el siguiente, la siguiente semana, el siguiente mes, y así. Y tratando de escuchar lo que Dios quiere, me concentro y trato de silenciar las presiones, las voces de urgencia que siempre me están gritando, y busco ese lugar espiritual, ese refugio, donde yo me concentro en Él y Él puede hablar conmigo. Porque es verdad que muchas veces no oímos a Dios porque no estamos entrenados para oírlo. Me gustó mucho esta ilustración que voy a compartir. Había un aborigen, un indio latinoamericano, que se hizo amigo de un neoyorquino que fue a trabajar allí con él y lo acompañó a Nueva York. Y estaban recorriendo la ciudad, el neoyorquino le estaba mostrando cómo era su mundo, y mientras caminaban, el indio dijo, escucha, 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 eso es un grillo. ¿Vosotros sabéis lo que aquí se dice grillo también? Eso es un grillo. ¿Cómo puedes escuchar eso? Es imposible. Había ruido de tráfico, bocinas y teléfonos y sí. Y se para y lo levanta. Sí, efectivamente, había un grillo. Entonces el neoyorquino le dice, pero ¿cómo es posible que tú puedas oír ese ruido tan ínfimo, con tanto estruendo? Y el indio le dice, mira, muy fácil, ¿tienes algunas monedas? Y el neoyorquino se las dio. Entonces el indio las cogió, las tiró y el ruido de las monedas cayendo y la gente girándose, porque ese era un ruido que sí sabían distinguir. Tú escuchas aquello que estás ejercitado para escuchar. Ejercítate en escuchar a Dios. Y finalmente, buscar el rostro de Dios significa querer sinceramente, de modo individual y colectivo, ser dirigidos por Él. Queridos, esto parece muy simple, pero no es simple. Porque la verdad es que nosotros tenemos nuestros propios planes. Hacemos nuestros planes. Y muchas veces a nuestros planes le ponemos el rótulo de la voluntad de Dios. Yo necesito ser flexible si quiero escuchar a Dios. Necesito entender que el camino que Él tiene es más alto que mi camino, ¿o no? Su camino es más alto que mi camino. Y esto que hoy veo como una dificultad, seguramente será una bendición. Yo quisiera que miráramos un texto muy interesante en Filipenses 1. Esta carta Pablo le escribe desde la cárcel. Son las cartas de prisión. Esta carta es muy interesante. Recordáis que dijimos que el segundo viaje misionero ellos fueron a Filipo. La iglesia que se fundó allí fue la de Filipenses. Fue la iglesia de mayor asociación y colaboración con Pablo.
Y fue una iglesia que lo llenó de alegría y con la cual él tuvo un profundo trato. Así que él escribe desde la cárcel esta carta, y él está en la cárcel por una acusación injusta, ya lo vamos a ver cuando avancemos en el libro de los Hechos, la acusación es una mentira, pero como la justicia no se decide, en esa época había burocracia y ahora también, pero ya había burocracia en esa época, no se decidía la justicia, era tanto el tiempo que él llevaba que finalmente apela al César, que era la máxima autoridad porque él era romano, lo trasladan a Roma y ahí lo van a juzgar. Y él está en la cárcel esperando ser juzgado. Y no sabe qué va a pasar. Había dos posibilidades, básicamente. Una era que buscaran falso testimonio y lo mataran. Y era una posibilidad. Y la otra posibilidad era que como no tenían causa contra él, lo liberaran. Así que él escribe hablándoles de esto y en el versículo 20 al 26 es lo que vamos a leer. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Glorificar a Dios con la vida y con la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo lo usamos muy ligeramente a veces. Pero muchas veces no nos detenemos a darnos cuenta lo que significa es ganancia. Pablo había tenido la experiencia de visitar el cielo. Él sabía que eso era mucho mejor. Él sabía que eso era lo más lindo que podía pasar. Y él tenía ganas, como ser humano, de dejar de estar en una prisión. Él tenía ganas de estar con el Señor. Y lo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él tenía ganas de irse al cielo. Él tenía ganas de terminar de lidiar con esas cosas. Ese era su deseo. Pero él sabía también que si se quedaba, iba a contribuir a la bendición y el crecimiento espiritual de sus hijos espirituales. Y entonces dice, estoy en estrecho, no sé qué elegir. Yo quiero esto, pero es mejor lo otro. Y entonces dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí tenemos claro la manera que tenemos que nosotros enfrentar cuando el deseo nuestro y el deseo de Dios son diferentes. Es verdad, yo tengo un deseo, pero el deseo de Dios es más importante que mi deseo. Y el deseo de Dios muchas veces implica sacrificios a mi propio deseo. Entonces, queridos, yo quisiera volver sobre este concepto. Vamos y estamos humillándonos, orando. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a querer escuchar sinceramente su dirección. Y vamos a volvernos de nuestros malos caminos. Porque ese versículo de 2 de Crónicas 7:14 comienza con un gran problema y termina con una gran bendición. Y recibir la bendición depende de la actitud que nosotros adoptemos. Así que sí, puedes llevarte algo a tu casa, es esta pregunta. ¿Buscaremos el rostro de Dios? ¿Buscarás el rostro de Dios? Si hay alguno de vosotros que tiene la intención de hacerlo, podemos orar juntos. Ora en tu corazón. Señor, tú que todo lo conoces. Antes que digamos la palabra, tú sabes, no solo lo que diremos, sino la intención del corazón. Tú nos conoces.
Te damos gracias por la misericordia que conociéndonos nos tienes, de no desecharnos, sino de darnos oportunidad. Señor, nosotros nos ponemos en tus manos y queremos buscar tu rostro. Señor, queremos tener intimidad contigo, queremos concentrarnos en ti, queremos escuchar tu dirección y ser sensibles a ella y obedecerla. Y Señor, ayúdanos para que todo esto sea muy claro en nuestro ser y podamos caminar en este propósito, en esta semana, en el nombre de Jesús.